es historia. Y eso nos ayuda como marco de referencia. Es un libro histórico que pertenece al Nuevo Testamento. Lo encontramos después de los Evangelios. Vamos a ubicarnos en el capítulo 11. A mí me gusta ver que traigan sus cuadernos y sus Biblias como en la universidad. Amén. Hechos capítulo 11. Vamos a trabajar tomando como base el texto de la versión 60. 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Como contexto, lo que está en el capítulo 10, recuerde que el domingo lo enseñamos, que fue cuando Pedro fue a Cesarea y Cornelio, un centurión romano, lo recibió junto con toda su casa y sus amigos íntimos. Pedro les predicó el evangelio del Señor y vino sobre ellos grande salvación. Comenzaron a hablar en otras lenguas por el derramamiento del Espíritu Santo. Y Pedro les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Así concluyó el capítulo previo. Eso fue tan grande que oyeron los apóstoles. O sea, Pedro había sido el que visitó a ese gentil. Entonces, los demás apóstoles oyeron y los hermanos que estaban en Judea. 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión o los judaizantes, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Estos hombres, los de la circuncisión, eran judíos celosos del judaísmo, de la ley de Moisés, y ellos tenían una mentalidad que la salvación proviene de los judíos, pero que solo era para judíos. Esa era la mentalidad que Pedro tenía, pero ya no la tiene. Entonces, Pedro llega totalmente con una mente renovada y va a explicarles cómo fue que el Señor le habló. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Ahora, note que Pedro está viendo animales. Pero note esto, dado que es una visión abierta, lo extraño para un judío como Pedro es que esos animales descienden del cielo. Ahí es lo que no le cuadró a Pedro. Ahí es donde se quedó perturbado, intrigado, al punto de estar pensando dentro de sí, ¿qué significa eso? Que cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves, hayan descendido del cielo. Recuerde que ese es un lenguaje que el cielo le habló así en figuras a un judío terco,
con una mentalidad cerrada. Entonces, Pedro ya está contando, esto ya pasó, ya está de regreso con los demás apóstoles. Y entonces él está contando y les dice, así fueron las cosas, no estoy inventando, así fueron las cosas. Una voz del cielo me dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. ¿Por qué? Porque como buen judío, la ley de Moisés era su norma. No te contamines por comer lo inmundo, o no te contamines, etc. Bueno, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Esto se hizo. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Ahora, les quiero mostrar varios puntos muy importantes. Yo sé que usted desea saber qué título tiene. Cuando los llevo a estudiar todo un capítulo, es una forma expositiva, versículo por versículo, y es del interés de todos nosotros saber si el capítulo, el predicador le dio un título. Bueno, yo sugiero el título de ¿Cómo se fundó la iglesia en Antioquía? Porque como este libro es de literatura histórica, es historia lo que estamos leyendo. Entonces, este capítulo se divide en 2 secciones. Esta es la primera. Ahorita les digo dónde concluye. Primero, Dios está tratando con uno de sus apóstoles. Ahora, les dije que les iba a dar un punto que en la Escritura son como claves. Es muy importante esto. Vean lo siguiente, y si pueden subrayar o escribir, háganlo. En el versículo 5 dice, estaba yo en la ciudad de Jope. Punto 1. Pedro nos dice, yo estaba en esa ciudad. Vean, vamos a comenzar la trayectoria, porque Pedro dice desde la posición de él. Tú estás en Puerto Vallarta, y a la vez que estás, tú dices, ¿qué me puede ofrecer a mí Puerto Vallarta hoy? Y piensas en algo sobrenatural. Bueno, Pedro estaba en la ciudad de Jope. Muy bien. Como Pedro, muchos, cualquiera en Jope. Pero, siguiente punto, no todos estaban orando. Entonces, vamos eliminando gente y vamos al siguiente nivel. Uno, llamado Pedro, estaba orando en Jope. Tú simplemente cambia los nombres de los lugares y posiciónate. Y aplica eso en tu vida diaria. Yo estoy en Puerto Vallarta. Ahí no debe terminar tu proceso. No nomás es decir estoy, pero ¿qué haces? Bueno, yo estoy orando en Puerto Vallarta. Vamos a ver qué pasa. Por lo tanto, cuando lees, ¿te fijas que el siguiente verbo es orando? Te voy a decir cómo vas como cruzando barreras.
de la ciudad de Jope dejó de influir. Ahora lo que está influyendo es la oración. Es como entrar a una dimensión donde la ciudad de Jope ya no se oye. Ahora estás en la oración. Eso mismo, aplícalo. Luego, entonces, volvemos a la pregunta. ¿Qué puede pasar al estar orando? Fíjate que la primera pregunta fue, ¿qué puede pasar al estar en Jope? No pasó nada. ¿Ves? La siguiente cuestión es, ¿y qué tal si oro? Entonces me meto a la oración. Muy bien, traigamos la pregunta, ¿qué puede pasar al estar orando? Tercer nivel o tercer punto. Vi en éxtasis una visión. Entonces, al estar orando, tuvo una visión o vio una visión. Esto nos ayuda mucho, hermanos, mucho. El texto bíblico es un panorama donde se encuentra tejido, un tejido de hilos naturales e hilos sobrenaturales. Es como un tejido. Encuentras el nombre de un lugar en la tierra, pero también encuentras que el cielo está abierto. Es como si el cielo toca la tierra. Entonces, al estar orando, ¿qué puede pasar? Puede pasar que veas algo. Se llama visión. Ahora Pedro está en la visión. Está viendo. Siguiente cosa. Versículo 7. Oí una voz que me decía. Siguiente nivel, número 4. Al estar viendo, ¿qué sigue? Bueno, puedes oír una voz. Eso está tremendo. Cuando tú analizas así una historia, tú encuentras como trayectoria del personaje o una trayectoria que narra el personaje. Luego, él respondió a esa voz. Pedro respondió a esa voz. Y luego esa voz le respondió a él. Vean que todo ello fue para que el cielo, o una voz del cielo, le hablara al espíritu de Pedro. ¿Sabes? Es muy importante este momento. En el cielo, o en la dimensión del espíritu, hay imágenes, hay mensajes, hay panoramas, hay figuras que son una realidad o son verdades o son realidades, pero hay una cuestión entre el cielo y tú. El cielo se pregunta, ¿en qué momento tú le vas a dar un espacio para que el cielo se comunique? Y tú también, en tu fe, estás diciendo, voy a hacer esto para penetrar, o para yo
entrar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque quiero una palabra del Señor. Date cuenta que en este caso de Pedro fueron como momentos hasta que hubo comunicación. Hasta que hay comunicación es cuando ya no hay barreras. La ciudad de Jope ya no fue una barrera. ¿Qué más? El cuerpo físico de Pedro ya no fue una barrera, porque éxtasis quiere decir arrebato de espíritu, o en una definición es que los sentidos del cuerpo disminuyen y ya no estás consciente de tu cuerpo, sino consciente de tu espíritu. Entonces, hay muchas cosas que Dios nos dice por su palabra que desde tiempísimo atrás ya podías haberlas visto, podías haberlas escuchado desde tiempo atrás, pero ha habido barreras que están en la ciudad o en la carne, en el cuerpo. Hay que saber cómo dejarlas, o sea, que no estén interponiéndose, porque el Espíritu de Dios tiene ya los mensajes, tiene figuras, tiene cuadros para mostrarnos, tiene elementos organizados que nos comunican un mensaje, ¿verdad? A una sola vista ya nos dicen algo. Bueno, fíjense que quedó renovada o salvada la mente de Pedro, porque ya no estaba aferrado más a esas raíces judías de que solo la salvación era para los judíos y no para los gentiles. Porque Pedro está viendo, fíjate cómo mezcló el Espíritu esto, que animales bajan del cielo. Porque para los judíos, los no judíos o los gentiles eran unos perros, eran animales. Pueden ser no escogidos, alejados, etcétera. Eran usadas palabras despectivas. Entonces, allí tenemos una buena lección. ¿Cómo entrar en el Espíritu? Muy bien. Versículo 11. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Vea que Pedro ya está en el Espíritu. Y el Espíritu me dijo. Cuando usted vaya a orar, no se lleve el celular, porque no va a ser que y el celular me dijo. Usted tiene que confiar en que la verdad viene del Espíritu, no del celular. Usted tiene que saber escuchar la verdad que es del Espíritu, no depender por información o de información que usted considera más valiosa fuera del Espíritu. Quiero que noten algo, por favor. Esta es la parte que le presto mucha atención. Estamos hablando de Pedro y la visión abierta que tuvo. Pero Pedro cuenta que en ese momento, mientras él estaba así, Cornelio estaba siendo visitado por un ángel, le trajo un mensaje, el mensaje dice que mande por Pedro para que lo traiga a Cesarea, de Jope a Cesarea.
Muy bien. Noten esto. La Escritura nos narra que el ángel le dio un mensaje a Cornelio. Luego, el cielo le mostró una visión y una voz del cielo le mostró una visión a Pedro. Frente a todos esos hechos, el Espíritu trajo una parte para todos los creyentes en cualquier época, y es una parte que siempre el Espíritu se cerciora o se asegura de que el creyente actúe sin dudar. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Eso es muy importante, porque es tan fuerte el poder de una visión que uno comienza o se acelera. Uno dice, en este momento yo me arranco, en este momento tengo claro, porque hay mucha claridad en una visión. En este momento, nomás que el Espíritu Santo siempre te va a dar un punto. Todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a obedecer, no dudes solamente. Eso cubre todas las acciones de fe de parte del creyente. Nomás no dudes. Nomás no dudes. ¿Saben por qué? Porque era posible obedecer a la visión dudando. Esa es la parte en donde muchos andamos así, andamos obedeciendo a la visión con toda claridad vista, pero dudando. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Nos dice, lleva a cabo lo que viste. Puede ser la visión de la casa, la visión del equipo, la visión de esto en lo cual van a participar, o la visión de la misión, o la visión de tu tarea, o la visión de tu asignatura, o la visión mostrada, pero sin dudar. Sin dudar. Ahora, explico con más profundidad. A lo mejor tú dirías, eso no está en la visión. Precisamente el Espíritu se asegura de que si no captaste en la visión que oíste o que viste por boca de alguien, que lo que vas a hacer lo hagas sin dudar, ahí es donde el Espíritu dice, hey, es sin dudar. Es muy importante eso, porque la visión de la casa Perdón y Amistad es una visión que tiene vida, es una visión que tiene eventos, es una visión que tiene participaciones de los equipos, de los ministerios. Es una visión que incluye a todas las áreas, etcétera. Es una visión. Pero en el mucho movernos, puede haber que alguien esté dudando. Dios no quiere que la visión tenga hombres y mujeres que la llevan, pero dudan. Dios no quiere eso. Dios no quiere que ninguna visión que Él da sea llevada en los hombros de sus sacerdotes o reyes, y de pronto, de vez en cuando, alguien dude.
Por eso el Espíritu dice, frente a lo que Dios ha dicho, el Espíritu dice, y el Espíritu no le dice a Dios. No es corregir a Dios, es corregir al que va a llevar la visión. No dudes, porque tenemos aún ese buen sentido común, humanamente hablando, y decimos, ¿escuchaste la visión? Sí. ¿La tienes en el corazón? Sí. ¿No se te ha olvidado porque hace muchos años que el pastor Saúl no la dice o esto? ¿No? ¿Ya la has recordado? Sí. Ah, muy bien. ¿Es clara para ti? Sí. Ok. Y allí fluye uno, y uno participa, y uno está hombro con hombro, porque los miembros funcionan como los tejidos del cuerpo y los músculos del cuerpo. Pero de pronto, en un movimiento, en un mover, en un fluir, uno de los miembros muestra incertidumbre, división, tener dos ideas y quedar en shock porque no sabe cuál dirección. Es un lapsus, pero no es brutus, es un lapsus de duda. Y entonces alguien te ve a ti y te dice, era sin dudar. Y tú le dices, pero eso no estaba en la visión. Y tratas de ponerte a la defensiva. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, de pronto, el otro te contesta, hey, es que eso dice el Espíritu. ¿Sí ven? Uno de los argumentos que tú puedes tener por tu sentido común en cualquier momento dado frente a la visión, es decir, que si estás dudando o en incertidumbre o en división o en duda es como indecisión. Si estás en un momento así, el argumento de tu sentido común es, bueno, el hecho de que yo esté así no estaba en la visión. O sea, la visión no me dice que no dude. No, es que eso dice el Espíritu, que no dudes. Entonces uno debe prestarle atención a lo que dice el Espíritu. Porque nos podemos llenar de visiones, la del obispo Saúl, más la de Saúl, más la de fulanito acá en Manzanillo y sutanito acá, más la que sale en la televisión, más la del invitado, más que ya llegamos a las bodas de oro. Podemos llenarnos de muchas visiones, pero el Espíritu dice que no dudemos de ninguna. Eso es lo que cuida el Espíritu de Dios en los espirituales. No se trata de llegar a la visión perfecta, se trata de no dudar. Ese es un buen punto para decir amén. Hagamos un concurso para saber quién puede escribir la visión perfecta. Nadie va a ganar. Nadie va a ganar. Imagínate, Pedro, un judío, ve que animales descienden del cielo. Eso no es perfecto, dice Pedro. ¿Cómo creen? Y Dios dice, eso está limpio. Entonces, chocó contra su conciencia. Y el Señor le dijo a Pedro, eso está limpio. No es cierto, Señor. Y allí fue que el Señor le repitió 3 veces. Ya ves que con Pedro siempre es de a 3. Me negarás 3 veces. 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pues todo por 3. 3 veces le mostró la visión. O sea, la repetición de eso.
Y el Espíritu es bien sencillo. El Espíritu no te va a explicar los animales, ni por qué no sentiste tu cuerpo y de pronto no. El Espíritu te va a decir, ¿estás listo para esa visión? ¿Estás listo para que cuando abras los ojos, que cuando bajes de la azotea, te vas a encontrar que Dios limpió a todos y ya no hay barreras entre judíos y gentiles? Y entonces tú dices, sí estoy listo, aparentemente, y llega el Espíritu. Cuando los 3 hombres enviados por Cornelio llegaron, ya eso había concluido, la visión. Entonces, uno dice, ya vi todo. En parte sí, pero en parte te falta escuchar el tiempo extra. No dudes. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Sin dudar. A veces yo puedo decir la visión con mis palabras, usted con la suya, las propias, cada quien una partecita, alguien la dice más amplia. Todo eso es correcto. Lo incorrecto es dudar. No importa si nomás decimos un cachito y con eso es mucho trabajo para cada quien. Lo incorrecto es dudar. ¿Me están entendiendo? Para alguien de nosotros la visión es que el aire enfríe. Para otro es que las hojas estén verdes. O para otro es que esté siempre el pastor, etcétera. Son muchos momentos porque es muy amplia la visión. Pero siempre el Espíritu nos dice, no dudes. Esa parte la recalco mucho. Cuando uno está en el Espíritu, uno oye mejor. Por ello, el Espíritu de Dios ya no es una persona afuera de nosotros, sino está dentro de nosotros. Es nomás que nosotros estemos en el Espíritu. Amén. Entonces yo cuando leí esto, rápido capté. La Escritura te ayuda a entrar en el Espíritu de inmediato. Yo me meto en la Escritura y rápido de pronto digo, aquí hay muchas directrices, bastantes. Ves como un aeropuerto, luces a tu izquierda, luces a tu derecha, y esa es la pista, por allí. Entonces, vean el versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Solo los santos, los que están en Cristo, están autorizados para hablar el Evangelio. No están autorizados los ángeles. ¿Verdad? Entonces, Pedro les está dando el reporte a los de Jerusalén, porque estaban espantados de que se había metido en la casa de un gentil. Así como, hagan de cuenta que los de la circuncisión dijeron, este se metió con animales. Entonces Pedro les contó todo, y Pedro les dijo, es que fui a hablarles palabras para que sean salvos. Y fueron salvos. Y de aquí es donde todos conocemos el texto, serás salvo tú y toda tu casa, serás salvo tú y toda tu casa, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Saben que Pedro se ganó a un centurión romano para Cristo? Esto es tremendísimo, porque ganándose al jefe, ese jefe va a ganar a los 100 que tiene bajo su mando.
Dice el versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio también. A esto se le conoce, y esto es un comentario, el Pentecostés sobre los gentiles. Si ustedes analizan bien la narración de Pedro, Pedro dijo, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. ¿Y cuál es ese principio? El Pentecostés. O sea, en un sentido común, entendemos que fue igualito. ¿Qué referencia Pedro tiene? Pues la experiencia que vivió. Dice Pedro, fue igualito. ¡Ah! Hagan de cuenta que fue otro Pentecostés, aunque no era tiempo de Pentecostés, pero es como una referencia. Dice Pedro que hizo memoria de que, dice, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 1. Vean cómo Pedro trae la palabra. Y Pedro se acordó, Pedro está viendo todo eso, y los griegos y los romanos y los convidados están hablando en lenguas. Hablando en lenguas. Y Pedro se acordó, dice, esto nos lo dijo el Señor que va a pasar. Vean el versículo 17 y aquí les voy a poner un punto también. Si Dios pues les concedió también el mismo don, ya ven que con esa palabra hemos tenido ciertas dificultades. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Bueno, vamos a profundizar más en este mensaje del versículo 17. Miren, el Padre habló de dos dádivas, a Jesucristo, la dádiva que es Jesucristo y la dádiva que es el Espíritu Santo. Son dones del Padre. Entonces, le está llamando Pedro don del Padre Dios al Espíritu Santo dado. Cuando el creyente recibe el bautismo con el Espíritu Santo, hemos sido enseñados que las manifestaciones, las 9 que están en primera carta a los Corintios, son dones del Espíritu Santo. Porque esa es la manera más fácil de entender y comunicar. Hagan de cuenta que todo mundo, todos los autores, en español y en inglés, resumieron así. Pero aquí hay un detallito. Lo entendieron como debe ser, pero lo comunicaron resumidamente. ¿Sí entienden eso? Es decir, si yo te explico todo lo que entiendo, puede ser que no concibas todo lo que estás oyendo. Entonces yo debo de resumir todo lo que entiendo.
Muy bien. Les voy a decir lo que dice el texto. Los dones manifestacionales son del Padre, pero los manifiesta es el Espíritu Santo. No más que para resumir tanto que dije, que no fue tanto, en libros y en predicaciones basados en un capítulo como la Carta a los Corintios, se dice así, y es lo común que está en todos lados. Son los dones del Espíritu Santo, pero en realidad son los dones del Padre que manifiesta el Espíritu Santo. Esa es la forma correcta de entender. Por ello, el Padre, dice Pedro, que es el que da el don del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo, el que manifieste los dones del Padre. Entonces, cuando yo supe esto dije, wow, ¿por qué no me lo habían dicho así? Porque en la comunicación hay quienes se quedan con el oro de 24 quilates y nos dan el de 10 quilates. Entonces, aparentemente estamos oyendo como ellos entendieron y es una broma o es una falacia. Nos están dando oro de 10 quilates, pero el de 24 quilates dice: del Padre es todo, procede el Hijo y procede el Espíritu Santo. Y son ellos los que van a manifestar lo que es del Padre. El Hijo manifestó la palabra del Padre. Por eso Jesús dijo: yo les vine a hablar lo que oí del Padre. Les estoy dando oro de 24 quilates. Así ustedes tienen una perspectiva de lo que pasó en cada momento donde está escrito que fue derramado el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Si no está el Espíritu recibido, no hay quien te lleve a las manifestaciones de las dádivas que prometió el Padre, o que son del Padre, o que proceden del Padre. Saben que nuestro Padre nos ha dado muchos regalos en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y saben que Jesucristo y el Espíritu Santo son los que fueron enviados. Ellos nos dan las manifestaciones. Jesucristo dijo: yo soy la palabra. Señor, y las lenguas, véanlo con el Espíritu Santo. Él es el de esas manifestaciones. Por ello, cuando estuvo Cristo, nadie hablaba en lenguas, nadie habló en lenguas, nomás Él. Pero dijo: cuando venga el Espíritu Santo, podrán entender las cosas que conmigo no les puedo decir. Porque Él es el encargado de manifestar cosas del Padre en ustedes. Amén. Esto está tremendo. Aleluya. Entonces, Pedro está viendo eso delante de sus ojos. Y esto puede suceder donde se predica el Evangelio. Entonces el versículo 18 dice: oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo:
De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En otras palabras, la salvación ha llegado a los gentiles también. Aleluya. Y hermanos, les dije que el título era cómo se plantó la iglesia de Antioquía, pero no alcanzamos a ver esa sección. Pero esta sería la primera parte. Debemos entender muy bien el resumen del informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Eso es básico para todos los creyentes. Porque Pedro habló después de los eventos y narró fielmente toda su experiencia. Usó verbos como vi, oí. O sea, Pedro tuvo que ser fiel a lo vivido. A lo vivido. Pedro dice, le contesté, me dijo, repitió 3 veces esto. Y luego Pedro dice, el Espíritu me dijo. O sea, Pedro estaba en el Espíritu. Son esas cosas en la Escritura, pero que tú no leerías Hechos 11 bajo el título o el encabezado de que ahí está un mensaje de cómo entrar en el Espíritu. Tú te irías a Corintios. Pero precisamente son en este tipo de historias donde están los momentos en el espíritu de las personas. Entonces hay que combinar tanto las cartas de Pablo como el libro de los Hechos, y uno se enriquece mucho. Si tú lees en los evangelios, el único que estuvo en el espíritu fue el Señor. Pero ya en el libro de los Hechos, la mayoría de los personajes principales. Uno de ellos es Pedro. Bueno, vamos a dejar para el jueves la parte de Antioquía. Resumimos con la sección del 4 al 10. La sección del 4 al 10. Acuérdate de ese momento. Todos somos parte de una ciudad. Y ahí estamos como que fresqueando, a ver qué pasa, viendo el celular, noticias. Pero de pronto alguien va a decir, ¿saben qué? Yo me voy a meter a orar. Se sale del ambiente de la ciudad y se mete en un ambiente espiritual. Y allí es el ambiente para que se abran ciertas cosas. Y entonces Pedro dice que vi que bajó del cielo, o sea, como un cielo abierto que descendía de arriba, esto y aquello. Y luego oí. Entonces, te hago esta pregunta que no la hice cuando toqué este punto. ¿En qué momento el cielo se convirtió en la ciudad y Pedro se vio allí? ¿En qué momento el cielo tocó el espíritu de Pedro? No esperemos que Puerto Vallarta nos abra los cielos, porque no sabe. El único que sabe entrar en el espíritu es el que sabe orar. Y es aquel que tiene la intención de, aunque está en la tierra, pero no es de la tierra y sabe que lleva el cielo adentro y quiere
que eso salga o que eso se abra. Es nomás traspasar de adentro hacia afuera la barrera del alma. Porque todo está adentro de ti. Pedro dice que comenzó a oír. Pedro dice que él habló. Pedro dice que identificó a la voz del Señor. Pedro dice que el Espíritu le habló. Entonces, orar, hermanos, es una cosa en donde es como un umbral en donde entras al cielo en un sentido de espiritual y estás allí, estás atento. Y ya no conversas con personas de la tierra, conversas con el Espíritu Santo. Y si el Señor te da la visión de un ángel, ahí va a haber un mensaje. O sea, debe uno entender todo eso. Todo ese mundo que fue visto por Pedro estaba en Pedro. No es un sentido, no es interpretar de que Dios está muy lejos, Dios, no sé, volteó para todos lados y no lo veo. No. Todo el mundo que se ve con los ojos naturales parece que es tan grande que me mandó al cielo muy, 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 muy lejos. Pero no, yo estoy con el cielo adentro de mí. Amén. Ya no hay ninguna barrera. Nomás hay que entrar en el Espíritu. Dice que el Espíritu de Dios enseña, nos declara, nos muestra las cosas por venir. Amén. Aleluya. Bien. Aquí ponemos una pausa y la siguiente sección la estaremos viendo el jueves, primero Dios. Vamos a ponernos de pie. Pero verdad que sí fue preciosa la palabra. Aleluya.